medida que el pueblo persa comenzó a tomar el control del nuevo reino, también Daniel probó que era un hombre digno de confianza. Probó que era un hombre que tenía habilidades distintas para el manejo de las cuestiones del gobierno. De esta forma, el rey Darío decide darle la confianza y ponerlo como el principal de los gobernadores del pueblo. A lo largo del desempeño de Daniel como gobernador, comenzaron los celos, comenzaron las envidias por parte de aquellos hombres que formaban también parte del cortejo del rey Darío. Veremos cómo Dios libra a Daniel. Veremos a través de esta lección también cómo esta oportunidad que tiene Daniel de mostrar a un Dios verdadero. Es una oportunidad que nosotros también tendremos en un futuro y en un presente al estar envueltos en medio del gran conflicto. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Abordaremos la lección número 7, del foso de los leones al foso del ángel. Tendremos 3 oportunidades de dialogar, 3 segmentos. El primero será origen del gran conflicto. El segundo, Daniel en el gran conflicto. Y el tercero, vindicación. Vamos a orar. Señor eterno, te agradecemos por esta oportunidad de estar en este lugar. Te agradecemos por el privilegio de servirte y de poder dialogar en relación a tu santa palabra. Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, dirigirnos y podamos presentar esta lección de una manera apropiada para aprender mucho más y lo mejor que quieres presentarnos. Acompáñanos y que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Estoy muy contento de poder participar en esta lección. Gracias. Pastor David Marván, también gracias por acompañarnos. Es una lección importante para nuestras vidas. Sí, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de poder participar en esta lección y ojalá que lo que vamos a decir pueda ser de bendición para los hermanos y así como Daniel en medio de las crisis, nosotros también nos podamos permanecer fieles, firmes a Dios ante cualquier circunstancia que suceda en el futuro. Gracias, pastor. Había concluido ya el tiempo, el periodo donde Babilonia era el imperio más importante y más imponente en aquel entonces. Se dio el inicio del imperio de Media y Persia, pensando en este sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Y comenzó a reinar Darío. Darío, un hombre que cambia la forma en la que se administra el reino. Pastor Francisco, ¿qué podemos encontrar en esta forma en la que cambia el reino? Bueno, lo que nosotros vemos aquí es que la estrategia que ocupa el rey para descentralizar el poder y poder servir mejor al pueblo, es una oportunidad para Daniel seguir testificando ahora en esta nueva etapa. Babilonia ya ha pasado la historia, entonces llegan los medos y persas al poder y la persona más confiable es Daniel. Y es una persona que tiene mucha experiencia, tiene bien claro el panorama. Él está viviendo en el tiempo que Dios ha establecido. Él está viviendo en el tiempo que Dios ha establecido y entonces él está allí como un testigo fiel a favor de Dios. Así es. Sátrapas, gobernadores, Daniel es el mayor de ellos y esto lleva a estos hombres que están bajo las órdenes de Daniel a molestarse, a inconformarse y buscan hacer algo diferente, Pastor David. Sí, como se mencionó hace un momento, estamos viendo que cuando llega el nuevo imperio al poder, al descentralizar el poder el rey, constituye a 120 sátrapas que gobernaran en todo tiempo y sobre ellos a 3 gobernadores, de los cuales Daniel es uno de ellos e inclusive estaba por encima de sátrapas y gobernadores y entonces como parece ser la persona más fiel
al rey, eso desprende que los sátrapas, los gobernadores, tengan celos a la persona de Daniel. Como mencionaba la lección aquí, y nosotros queremos llevarlo también a algo más que la historia de Daniel, sino que queremos mirar el gran conflicto que hay detrás de todo esto. Ya la lección que el pecado primordial que había surgido en el cielo, en Satanás, tenía celos contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo. Ya lo mencionaba Historia de la Redención también, página 14, que Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía con gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó también con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. De tal manera que podemos ver que lo que está sucediendo ahora o comienza a suceder en este momento en la historia de Daniel es lo mismo que había sucedido en el inicio entre Satanás con Cristo. Así que ahora podemos ver que los ángeles de Satanás también se están moviendo, incitando al pueblo para encelarse contra Daniel. Y esta misma situación va a ocurrir en nuestros tiempos. Daniel es una maqueta en miniatura, es una figura de lo que también va a ocurrirnos ahora, pastor. Claro, pero lo que está ocurriendo con Daniel no es algo nuevo. Como nosotros hemos visto, esto ocurrió en la misma familia que Dios había elegido para llevar adelante sus propósitos, la familia de Abraham, los hermanos, los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, ahí está José, y lo interesante es lo que dice la Biblia. Jacob se da cuenta que sus hermanos se encelan de José y él medita eso en su corazón. Ocurre también con Saúl, cuando vienen de regreso de derrotar a los filisteos. El pueblo está cantando. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Entonces eso toca el ego, los celos de Saúl. Y esto es lo que está pasando acá con Daniel. Daniel es alguien que se convierte como en un prototipo, pastor, en un prototipo de cómo nosotros como pueblo de Dios debiéramos estar viviendo hoy. Y lo interesante es que la lección hace referencia a que las habilidades administrativas de Daniel impresionan al rey. Es decir, él no está buscando ser el centro de nada. Él está viviendo para cumplir el propósito que Dios ha establecido para él. Eso lo lleva a ser fiel en lo que él hace. Eso provoca celos en las demás personas. ¿Y qué ocurre? La pregunta expresa que usted hacía, pastor, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a ocurrir es que tener las bendiciones de Dios, tener el cuidado inmerecido de Dios a nuestro favor, ver cómo a pesar de todo lo que ocurre afuera, nosotros tenemos una santa serenidad al ver lo que ocurre en el mundo. Eso nos habla de que hay un Dios que está al control de nuestras vidas y que nosotros sabemos que su propósito va a sobresalir, va a salir vencedor, pastor. Gracias. Por el simple hecho de ser humanos, de ser pecadores, nosotros también estamos expuestos a esta misma sensación de celos, de molestia porque alguien hace algo diferente, algo mejor. Queda claro que también la postura de Daniel era hacer uso correcto de los dones y talentos que Dios le había dado a Daniel. Esta situación se puede volver a replicar en nuestras iglesias, que podamos encelarnos de alguien que esté haciendo bien las cosas, Pastor David. Sin duda alguna. Si nosotros miráramos la historia bíblica, podríamos darnos cuenta que en realidad los celos aparecen en todo tiempo. Como ya el pastor Francisco lo mencionaba, la familia de Jacob, en el tiempo de Saúl, lo podemos ver en la primera familia, inclusive entre Caín y Abel, los celos. Y quiero llevarlo al punto de que prácticamente en todas estas historias, los celos
el primer pecado en este caso, nos lleva a otro más, que es el asesinato. Podemos encontrarlo en la historia de José. En algún momento sus hermanos planearon matarlo, en la historia de Saúl con David, en la historia de Caín con Abel. Y, o sea, esto es terrible, es trágico, los celos, y nosotros no estamos exentos hasta el día de hoy. Es por eso que tenemos que tener cuidado. De hecho, me llama mucho la atención y me encanta el momento en el que Moisés está instruyendo a Josué. Entre tantas historias que vivieron juntos, después Josué, ustedes recordarán, se vuelve sucesor. En algún momento, cuando el Espíritu de Dios viene sobre 70 personas, la mayoría estaba en el tabernáculo de reunión en aquel entonces, y 2 más quedaron en el campamento, en aquel momento Eldad y Medad. Y Josué los vio que estaban profetizando en el campamento y llegó corriendo hasta Moisés. Moisés, impídeselos. Y Moisés contestó, no, ¿cómo? O sea, no tuvo celos Moisés de ellos que también estaban predicando, profetizando. Ojalá todos lo hicieran. Y miren que esa postura, ese carácter, esa humildad deberíamos ejemplificar en nuestra vida. ¿Por qué encelarnos si alguien predica mejor que otro? Si alguien tiene un mejor trabajo que otro, si alguien tiene una mejor casa que otro. Es más, tan trágico es los celos que inclusive están numerados en los 10 mandamientos. No hay que codiciar lo que otras personas tienen. Y lamentablemente, pastor, como usted lo mencionó, por el pecado que hay en el ser humano, es entonces que somos movidos a querer lo que otro tiene, o a tratar de manipular situaciones inclusive para que otros no sobresalgan, y el que sobresalga sea yo. Así que como iglesias también estamos muy expuestos, y sucede tristemente que en nuestras iglesias algunos hermanos tienen pequeñas discusiones en cuanto a estos asuntos con otros hermanos. Al contrario, deberíamos ver la historia de Daniel, deberíamos ir más allá, deberíamos ver que no es un problema aquí, sino que es un problema que está detrás de todo esto, que es Satanás mismo que está buscando destruirnos. Deberíamos ver a Daniel y mirarlo de tal manera que podamos encontrar a Daniel fiel en todos los aspectos. Y esto es lo que sucedió con los sátrapas. Sintieron celos de él y quisieron destruirlo. Y al buscar una falta para destruirlo, lo interesante del texto bíblico y extraordinario dice que no encontraban ocasión alguna. La pregunta es, si algunas personas quisieran destruir a nosotros, ¿será que encontrarían faltas en nuestras vidas? Deberíamos ver a Daniel, tal manera que dijeron, ¿saben qué? No lo podemos encontrar en su trabajo, hay que ir a la ley de su Dios. Y estaban tan seguros de que iba a ser fiel a Dios, que entonces hicieron todo el plan. Yo me pongo a pensar y pareciera que hasta contrataron personas, psicólogos, y a ver cómo le hacemos para destruir a Daniel. Y entonces dijeron, pues en la ley de su Dios, y estamos seguros que si ponemos algo entre rey y Daniel va a escoger a su Dios, y entonces va a estar en contra de rey, y ahí lo entrampamos. De tal manera que, bueno, extraordinaria. Esta confabulación que tienen estos sátrapas contra Daniel, lo cual es una ley para que en el espacio de 30 días nadie hiciese una petición a ningún dios, a absolutamente nadie, solamente al rey. ¿Qué hay detrás de este decreto, Pastor Francisco? Al parecer es una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey. Ya hemos mencionado que los sátrapas saben de los riesgos de la estrategia del rey de descentralizar el poder. Es por eso que le parece atractiva esta propuesta de ley, pero en el fondo esta ley está apelando al ego, apelando al ego, y detrás está un juego de lealtades. ¿A quién voy a rendir mi lealtad? Y en ese sentido, Daniel sabe que en el fondo, él no puede rendir su lealtad a alguien más, ni por un centímetro. Más adelante, la lección menciona de que hay una pregunta que hace la lección. ¿Por qué cuando se promulga finalmente la ley, por qué Daniel no ora en su
en su vida privada, porque como dice Mateo, ora a Dios en secreto y tu Dios que te ve en secreto te recompensará en público, porque Daniel sabe que no es solamente su vida de oración que está aquí en juego, es el carácter del Dios al que él está representando, un Dios que es soberano, que se mueve en los tiempos y que sostiene a sus hijos, y cuando vengan pruebas no significa que no las van a pasar. Sin embargo, él promete que él va a estar con nosotros, pastor. Así es. Me llamó mucho la atención la expresión que utilizó el pastor Marvan, que mientras estos sátrapas comenzaban a idear la ley, estaban seguros que Daniel habría de escoger primero a su Dios antes que cualquier otro asunto. La pregunta es, ¿de nosotros se diría lo mismo si se buscara diseñar algo para hacernos caer? ¿Nosotros tomaríamos la misma postura que tomó Daniel? Ese es un asunto para reflexionar. Mientras tanto, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la segunda parte de este estudio. Vamos a la segunda parte de este estudio, Daniel en el gran conflicto. Una oración que definitivamente cambiaría la vida de Daniel. En la mesa está una propuesta, está una ley en la cual por el espacio de 30 días nadie podría hacer ninguna petición a ningún dios, a absolutamente nadie fuera del rey. Sin embargo, la decisión de Daniel es un asunto importante. Daniel decide orar con las puertas, más bien con las ventanas abiertas de su habitación que daban hacia Jerusalén. ¿Qué hay detrás de esta decisión, Pastor David? Sí, pastor. Número uno, quiero mencionar que efectivamente Daniel se da cuenta que no es un problema que únicamente está sucediendo en ese momento con él y con los que lo rodean, sino que Daniel se da cuenta que es un conflicto cósmico. Miren, Profetas y Reyes, página 397, dice: los enemigos de Daniel, cuando le presentaron la propuesta del decreto al rey, salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. Es el gran conflicto. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a la envidia, eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel, y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Miren qué interesante. Elena White nos revela que en realidad es Satanás quien está detrás de todo esto, y Daniel se da cuenta, de tal forma que cuando miró el decreto, Daniel se dio cuenta que no es contra su persona, no es contra su cargo en la política, no es su trabajo, sino que tiene que ver con la fidelidad a Dios. A lo mejor los sátrapas y gobernadores ni siquiera sabían hasta dónde estaba el alcance de su trampa, porque ellos, claro, querían sacar a Daniel de su trabajo. Pero Daniel sí se daba cuenta que allí estaba de por medio su fidelidad a Dios, como ya mencionaba hace un momento el pastor Francisco, o fidelidad al rey. Por lo tanto, cuando Daniel se entera del decreto, él pudo haber orado en una forma diferente. Pudo haberse escudado, como ya se mencionó, de la cita de Mateo. Sin embargo, eso hubiera ocasionado que diera un mal testimonio hacia los sátrapas y gobernadores que ya sabían que Daniel iba a actuar de la manera como ellos esperaban. Es decir, miren qué interesante. La gente
que no es del pueblo de Dios, en este caso de los sátrapas y gobernadores, ya sabían que Daniel iba a ser fiel a Dios. Eso es una gran lección para nosotros. Yo no sé pues si la gente que nos rodea y nos pone una trampa estaría tan segura de que nosotros nos vamos a definir por lo religioso antes que por lo secular y por el trabajo. De tal manera entonces que Daniel, quizás viendo el gran conflicto, pudo haber dicho, si yo cierro las ventanas, ¿en qué testimonio estoy dejando a mi Dios? Así que él abrió las ventanas dando testimonio de que prefiere y pone como prioridad primeramente a su Dios y después todo lo demás. Y que inclusive nos demuestra, como decía la lección, que la fidelidad primeramente a Dios es lo que granjea su fidelidad al rey, al reino y en su trabajo, en la política. Es un asunto entonces que la fidelidad de Dios cubre todos los aspectos de la vida de Daniel y al serle fiel a Dios sería fiel en todas las cosas. ¿Hay algún otro elemento que haya podido tocar la vida de Daniel a fin de continuar en la postura de fidelidad ante el Señor? Bueno, tenemos que recordar que Daniel tiene una cosmovisión muy clara, de lo que está ocurriendo en el momento. Él sabe que el asunto tiene que ver con un asunto espiritual. Daniel sabe que la excelencia en los ámbitos, en las esferas mundanas, por así decirlo, en las esferas de este mundo, en el trabajo, en la familia, todo eso que nos preocupa a nosotros como seres humanos. Él entiende que la plataforma de lanzamiento para poder ser fiel, como ya lo mencionó usted, pastor, lo mencionó el pastor David, la plataforma de lanzamiento tiene que ver con su relación con Dios. Yo me pregunto, pastor, muchas veces nosotros hacemos pequeñas concesiones, pastor, pequeñas concesiones en nuestro trabajo, y decimos, bueno, tengo que hacer esto, aunque sea algo que no está correcto, para que mi jefe, mi empleador, me dé la oportunidad de guardar el sábado, de ir a la iglesia y entonces yo pueda testificarle. Daniel no está dispuesto a hacer ninguna concesión, por pequeña que sea. La lección de escuela sabática hace una pregunta. Daniel no podía continuar con su vida de oración de manera privada, como dice Mateo 6:6. Dice, ora a Dios en secreto y tu Dios que te ve en secreto te recompensará ¿en qué? En público. ¿No podía hacer eso Daniel? Claro que podía, pero Daniel no está pensando en lo que está delante de él. Lo interesante es que Daniel tiene una perspectiva que va más allá de lo que él puede percibir. La lección de escuela sabática dice que hay algunos eventos que ya han ocurrido. Daniel 7, Daniel 8, la experiencia de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Cuando Daniel ve todo lo que está ocurriendo, ve cómo Dios ha obrado en la vida de sus amigos, ¿qué dice él cuando ve este decreto? Ahora es cuando hay que ser más fieles a Dios. Ya Jesús lo dijo. Dice, cuando ustedes vean todas estas cosas ocurrir, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿qué dice? Está cerca. Está cerca. Lo que nosotros vemos aquí es que Daniel se convierte en alguien que va a marcar la pauta de cómo nosotros podemos enfrentar el gran conflicto en medio de las diferentes esferas en las que nosotros nos desenvolvemos. Y sobre todo hay que resaltar que él ve, pastor,
él ve su relación con Dios como la base para no solamente enfrentar y salir avantes cuando las cosas van bien, sino precisamente también cuando las cosas van mal. Llama mucho la atención, Pastor David, este periodo en el que vamos a ver reflejado nuevamente lo que le sucedió a Daniel en el marco del gran conflicto, del fin de los tiempos, y la expresión que utilizaba el Pastor Francisco es que la relación con Dios es lo que nos hará ir avante, seguir adelante. ¿Cuánto tiempo pudo haberle llevado a Daniel forjar esta relación? Y si nosotros quisiéramos afrontar este gran conflicto iniciando una relación con Dios, desde cero, ¿podríamos hacerlo? Claro que sí. Si nosotros analizamos la historia de Daniel, podemos ver que fueron muchos años. Y a mí me encanta este capítulo porque, como decía, veíamos antes, ya Daniel está grande de edad. Cuando sucedió todo el cambio de reino, ya rebasaba los 80 años. Podemos irnos más atrás en la escritura bíblica, Daniel capítulo 1, y encontrar a Daniel alrededor de los 17 años mostrándose fiel a Dios. Y ahora podemos ver la contraparte al finalizar casi su vida y sigue siendo fiel a Dios. O sea, le tomó tiempo. Esto, número uno, no debería desanimarnos. Decir, es que a Daniel le tomó mucho tiempo. Nosotros, no importa el tiempo en el que estemos viviendo, lo que hayamos hecho antes, las equivocaciones que tengamos, debemos comenzar ya a ser fiel a Dios. Los que ya estamos siendo fiel a Dios debemos de continuar, debemos de permanecer. Daniel nos enseña, como decía el Pastor Francisco, podemos ser fieles a Dios cuando estamos en crisis e inclusive también en la prosperidad. Cuando las cosas están bien, pues es cuando las cosas se ponen mal. Y este decreto no dista mucho de lo que sucederá, porque como estamos diciendo, esta historia de Daniel es un mini ejemplo del gran conflicto. Este decreto es muy similar a lo que nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que sucederá en un tiempo muy cercano ya, donde instituciones políticas, por así decirlo, se unirán, conspirarán, como sucedió en este momento, para tratar de hacer caer, de ganar lealtad. Porque si nosotros fuéramos a Apocalipsis 13 nos daríamos cuenta que tiene que ver con eso, con lealtad, adoración. ¿A quién le voy a ser leal? ¿A quién voy a adorar? Y entonces llegará el momento en el que instituciones políticas impondrán un decreto también. Y la pregunta es, ¿y cómo nosotros vamos a reaccionar a ese decreto? Daniel a este decreto reaccionó con su vida de comunión a Dios. Claro, ya había un precedente. Y eso es lo que debemos de comenzar a hacer desde ahora. Ahora que estamos en relativa paz, debemos de desarrollar una comunión íntima con Dios. Algunos pensamos, no, cuando llegue el momento difícil, entonces en ese momento yo me voy a unir tanto a Dios. Cuando llegue el tiempo de crisis, en ese momento voy a orar. Cuando salga el decreto, en ese momento voy a... No, debemos de comenzar ahora. En aquel entonces va a ser tan fuerte la corriente en el momento de crisis que nos va a arrastrar y debemos aprender ahora a estar en comunión con Dios. No es que en el momento en el que llegó el decreto, en ese momento Daniel comenzó a ser fiel. No, ya era fiel Daniel. Únicamente se mantuvo haciendo lo que ya venía haciendo. Así que por eso nosotros debemos ahora buscar una comunión con Dios. Es un asunto que también Daniel no buscó, entendiendo el marco del gran conflicto de un pueblo que, si bien había estado siendo pisoteado en la visión de Daniel 7, pero que al final habría de ser entregado a los santos y a los justos. Daniel no buscaba solo para él la salvación. Hay una expresión que hace Darío cuando Daniel va al foso de los leones, cuando Darío no puede librar a Daniel de este problema. Era una ley persa, es decir, no podría ser abrogada, no podía ser echada para atrás, tenía que ser cumplida. Darío hace una expresión que puede revelarnos ¿cuál era el papel de David también en el reino, Pastor Francisco? Sí, de Darío. Sí, perdón, de Darío. Sí, claro que sí. Mire, pastor, que Daniel 6:16
al ver que él no puede hacer más nada por ayudar a Daniel, ordenó que lo trajeran, y dice el texto, y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. La respuesta o la impresión que tiene el rey Darío del Dios a quien Daniel sirve, es una impresión que tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros esperamos que solamente Dios nos libre de las cosas malas, que no nos ocurra nada malo. Pero volvemos a lo mismo, Él está en un gran conflicto. Profetas y Reyes dice que Dios no evitó que los enemigos de Daniel lo echaran al foso de los leones. Él permitió, dice, que ángeles malos y hombres inicuos, impíos, dice, fueran adelante para completar su propósito y de esta manera revelar lo que había en sus corazones. Que nadie pensaría que un pequeño celo, que un pequeño sentimiento de celo puede desembocar en la muerte de una persona. Pero al final del día, eso es lo que provoca los celos. Lo que provoca los celos es que alguien, es ponerme yo por encima de ¿quién? De alguien. Entonces Daniel entiende esto. Que él no está para hacer eso. Entonces la estrategia que él ocupa es: yo sirvo continuamente a Dios. Él me va a ayudar, Él me va a librar. Y esa es la impresión que tiene el rey pastor. Esta es la impresión. Y esta es la impresión que nosotros tenemos que recordar. Dios puede librarnos de cualquier prueba, así como Dios libró a Daniel estando en el foso de los leones. Vemos un asunto de testimonio, un asunto de predicación para Daniel, para con el rey. Definitivamente está cumpliendo Daniel lo que se espera que usted y yo también hagamos en estos tiempos de crisis: llevar el evangelio de un Dios que pronto viene a otros. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos. Este 2020 prepárate para el viaje espiritual que realizarás a través de nuestras matutinas. Un recorrido de 366 días con reflexiones para toda la familia, ideales para comenzar cada día. Realiza tu viaje en familia a través del conocimiento y los valores con el matinal para niños Cada Día con Jesús. Descubre el mejor libro del mundo en las lecturas devocionales para menores. Antes de comenzar el día, para y piensa con el matinal de adolescentes. Renuévate todas las mañanas en las meditaciones para jóvenes. Vive un día a la vez con el matinal para las damas. O cultiva un corazón alegre en las lecturas devocionales para adultos. Adquiere tu matutina hoy mismo en tu librería Gema. El rey Darío a Daniel fue la siguiente. Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué ejemplo tan maravilloso, Pastor Francisco, de la transformación y la cercanía de Dios ahora para con el rey Darío, lo importante del testimonio de Daniel. Sí, Pastor, sabe que es interesante notar de que si hay algo que hay que resaltar aquí antes de entrar en materia, es que lo que hay detrás de estas palabras del rey. Hay situaciones en la vida, pastor, en la que nadie ni nada
podrá ayudarnos en este gran conflicto en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Lo interesante son las palabras que él ocupa. Cuando el segmento pasado cerró diciendo de que el rey, hasta que se ocultó el sol, hizo todo lo posible por ayudarlo. Es más, se fue a su cama y no durmió porque no pudo hacer nada. Y por eso cuando lo envía, cuando lo manda a llamar, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Y entonces aquí el rey ya se apropia de estas palabras. El Dios viviente, el Dios tuyo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces la respuesta de Daniel es sorprendente. Bueno, yo creo que no es de sorprenderse de aquellos que confían en Dios. Dice, y el Señor, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La manera en cómo el texto menciona las palabras que ocupa el rey, habla acerca de que el rey ya tiene un testimonio en cuanto al Dios. Daniel, a través de su servicio, a través de su trabajo, ha dado un testimonio acerca del rey. Ahora el rey tiene un propio testimonio. Y eso habla acerca de que Dios, en la vida de Daniel, de Job, de Esther, Dios puede vindicar a sus hijos. Hay ocasiones en que Dios permite que no ocurra eso, pero en este caso Dios está vindicando su nombre, está vindicando a su hijo, está vindicando a su pueblo. Y el rey ahora tiene otra cosmovisión, pastor, otra cosmovisión, porque él al final revierte el decreto que al principio se dio. Y lo hace de una manera espectacular, que lo vamos a ver en un momento más. Pastor David, definitivamente esta situación que ocurrió con Daniel es un asunto pequeño, como ya lo habíamos mencionado, con lo que viene a continuación. Sí, ya hemos expresado que esta historia de Daniel es un mini ejemplo de gran conflicto. Y como decíamos hace un momento atrás en un periodo anterior, Daniel se había dado cuenta que no es contra su persona, que no es su trabajo, sino que es el gran conflicto que es entre Cristo y Satanás. Y quiero dejar unos pensamientos. Número uno, miren, cuando Daniel sale del foso de los leones, que ya mencionaremos lo que sucede después, que murieron todos los que veían y buscaban su mal. Yo no sé y no creo que Daniel salga del foso de los leones queriendo que ellos mueran. Miren, ¿a dónde quiero ir? Daniel sabe que es el gran conflicto, no son las personas, sino que es el gran conflicto. Es decir, cuando algo nos sucede en la iglesia, en la calle, en el hogar, en el trabajo, cuando una persona tiene celos de alguno de nosotros, cuando una persona se rebela contra nosotros, cuando conspiran contra nosotros, no es agarrarla contra la persona, porque en realidad no es la persona, es Satanás mismo que está utilizando a la persona para destruirnos. De tal manera que yo me imagino a Daniel inclusive orando por sus detractores. Me imagino a Daniel orando por los conspiradores. No se mencionaba en el segmento anterior, la Biblia no lo describe, qué oró Daniel cuando abrió las ventanas, pero yo quiero especular y quiero creer que Daniel inclusive en esa oración oró por las personas que estaban buscando un mal contra él, además de, claro, poder permanecer firme a Dios. De tal manera entonces que esto nos muestra que Daniel se entera que es un gran conflicto lo que está en la mesa. Y miren, quiero retomar otra vez la cita que leyera el pastor Francisco hace un momento. Dios no impidió, Profetas y Reyes 3:99, Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos
pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Estamos hablando de vindicación en este segmento. Dios pudo haber librado a Daniel antes de llegar al foso de los leones. ¿Por qué Dios esperó hasta el foso de los leones? Bueno, si Dios lo hubiera librado antes, hubieran buscado otra estrategia. Así que Dios esperó hasta que se llevara a cabo todo su plan para poder dar liberación completa. Esto nos recuerda lo que sucede efectivamente en el gran conflicto. Algunos se preguntan por qué Dios no destruyó a Satanás desde que inició allí con el celo con Cristo. No. Tenía que esperar a que todo el plan malévolo, satánico, madurara. Y entonces todos se dieran cuenta, los espectadores, de lo que está sucediendo y dar una liberación más completa al final de todo esto. Es decir, la historia de Daniel aquí nos muestra un mini ejemplo pues de gran conflicto. Inclusive las palabras de rey evocan Apocalipsis, donde todas las personas, justos e injustos, reconocerán que los caminos de Dios en realidad son justos y verdaderos, porque esto tiene que ver con el gran conflicto, con el tiempo final. Así que la vindicación aquí de Daniel representa, equipara también a la vindicación de su pueblo en el tiempo del fin. La liberación de Daniel del foso de los leones también equipara la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de crisis del tiempo del fin. De tal manera que, como decíamos hace un instante, ya estamos comenzando, ya debemos de desarrollar una comunión con Dios para que cuando llegue tiempo de crisis, nosotros nos contemos entre los que vamos a ser liberados, como dice Daniel 7. Así es. La forma en la que escribe Darío al terminar ese asunto del foso, cuando sale Daniel de ese lugar que no tenía ninguna lesión, menciona las Sagradas Escrituras que fue porque había confiado en Dios. Hay un asunto, una orden del rey sobre aquellos que intentaron acusar a Daniel. ¿No estaríamos hablando de un poquito de contradicción sobre un Dios de amor, sobre un Dios que vindica, y de pronto un rey que arroja a este mismo foso de los leones a aquellos que contrariaron a Daniel? Bueno, yo creo que el pastor David ya estableció la plataforma. El mensaje que se está enviando aquí es que en este gran conflicto, que en el fondo tiene que ver con los celos, con una posición, en este gran conflicto no son las estrategias humanas, ni las alianzas políticas, ni la inteligencia humana lo que nos va a librar. Es solamente Dios, es solamente Dios. Dios permite que su siervo vaya, porque Daniel es un hombre que está listo para servir. Mientras nos preparamos para este segmento, comentábamos que una de las características que se encuentra en Daniel es que él era fiel. Él era fiel. Es decir, sin embargo, alguna traducción aramea, de acuerdo al comentario de la lección, la traduce como digno de confianza. Daniel sirve a un Dios que es digno de confianza. Y en su momento él llega a ser una persona digna de confianza. Por eso es que él cuando finalmente habla, después de que el rey pregunta si Dios lo ha podido librar, él reafirma de que él es una persona digna de confianza. Pastor, yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que se está desenvolviendo el gran conflicto. Y en el gran conflicto, el personaje principal no es Darío, no es Daniel, el personaje principal es Dios. El personaje principal es Dios. Y es por eso que el Señor permite que todos los recursos humanos se acaben para poder ayudar a Daniel. Y se espera que solamente Dios pueda hacerlo. Pudiera decirse, bueno, los leones no tenían hambre o los amarraron. Bueno, el texto bíblico dice que
tan pronto se revierte el decreto ahora en contra de los acusadores, muestra que los leones en realidad estaban más que listos para cumplir su propósito. ¿Por qué Daniel salió adelante? El poder de Dios se manifestó en su vida. Amén. Pastor David, ¿cómo podríamos concluir esta lección? Es sorprendente. Esta lección debería servirnos a nosotros para darnos cuenta que nosotros también somos, como Daniel, participantes del gran conflicto. Que nosotros también pasamos por momentos difíciles, de crisis, y que al igual que Daniel también necesitamos ir a la fuente de sabiduría, de poder, de fe, de esperanza, que es Dios. De tal manera que esta lección debería ayudarnos a comprender que aunque estemos viviendo un momento difícil, Dios nos librará. Y como decía una lección anterior, y aunque no nos librara, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Porque Hebreos 11 lo menciona. Varias personas que fueron liberadas por Dios. Sin embargo, Hebreos 11 también menciona personas que murieron. Pero son personas que como entregaron sus vidas a Dios, aunque murieron, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, despertarán y heredarán el reino, tal como dice Daniel capítulo 7. Y regresando rápidamente al punto que se mencionaba anteriormente, decíamos entonces que estamos en un gran conflicto, y como en toda guerra hay pérdidas, inclusive hay pérdidas inocentes, como sucede con las familias de los detractores, de los conspiradores, entre mujeres y niños. No es que Dios lo haya aprobado. Como dice la lección, era cultura persa, pero además de eso, tiene que ver porque vivimos en un mundo de pecado. Y por cuanto vivimos en un mundo de pecado, suceden cosas como estas, que hasta los buenos les puede ir mal, o viceversa, porque estamos en un mundo que está de cabeza por el pecado que hay en él. Sin embargo, confiamos y creemos que este mundo pronto se terminará con la venida de Jesús. Amén. Me gustaría concluir esta lección, queridos pastores, primeramente agradecerles por su participación, agradecerles por los comentarios vertidos, y entender que de la misma forma que Daniel comprendió que estaba en un gran conflicto, esa forma de vivir, de no separar su religiosidad de su trabajo o de su día a día, esa forma de continuar adelante, llevó al rey Darío a también comprender que estaba en un gran conflicto con la siguiente expresión: Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y esa es la conclusión del rey Darío ante esta situación. Comprendió el gran conflicto y que es Dios quien está al control. Nosotros también debemos comprender esta situación de la misma forma. Dios es el que está al control y estamos en medio del gran conflicto. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta ocasión. Como ustedes saben, en este trimestre estaremos estudiando el libro del profeta Daniel a través de la lección de la escuela sabática. Por eso, GEM Editores tiene para ustedes libros que les pueden ayudar a complementar su estudio para aprovechar mejor la lección de escuela sabática. En su librería favorita tenemos este material, Simposio sobre Daniel. Un material extraordinariamente bien hecho, compilado por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General desde hace varios años, y que es una verdadera joya sobre el estudio del libro de Daniel. Es un libro erudito, sin embargo, su lenguaje es muy accesible a todos nosotros. Este es un material que no puede faltar en la biblioteca de un estudioso de la profecía de la Biblia. También de la misma colección tenemos el don de profecía en las Escrituras y en la historia. Los profetas, el profetismo, sus orígenes, todos estos conceptos son necesarios para entender las profecías del profeta Daniel, y este material te va a brindar esa información. Y en algún momento
te vas a topar con el tema del santuario en Daniel 8 y 9. Por eso este libro, una novedad de este año, la doctrina del santuario, te va a venir de maravilla. Este es un material muy bien hecho sobre el estudio del santuario, y este otro, Santuario y Salvación, del Dr. Roy Gane, son materiales que te van a dar el contexto necesario para estudiar el santuario en el libro de Daniel y que lo entiendas mejor y aproveches tu lección de escuela sabática. Sobre el libro de Daniel también tenemos estos otros materiales: profecía bíblica, una verdadera obra que nos ayuda a entender la cuestión lingüística, histórica del libro de Daniel. Por supuesto, no puede faltar Secretos de Daniel, del Dr. Jacques Doukhan, profesor de la Universidad Andrews, que es un material muy bien hecho, muy erudito, muy bien escrito y muy sencillo, al alcance de todos nosotros, para que comprendamos mejor la profecía bíblica. Y este libro, El juicio investigador, este es un tema fundamental en el libro de Daniel. Y este libro es una de las obras más completas sobre el tema del juicio investigador que se ha escrito. Marvin Moore ha hecho un trabajo muy bueno de investigación sobre el tema del juicio. Para los jóvenes tenemos este material, ¿En qué creemos?, sobre el estudio de Daniel para ellos, para adaptarlos. Si tú tienes jóvenes, tienes adolescentes, este trimestre hay que comprarles este material para aprovechar el estudio de la lección. Y este servidor ha escrito 2 libros que tienen que ver con el libro de Daniel. Este es el primero, Lealtad sin condiciones, que es un estudio sobre el libro de Daniel desde la perspectiva de la historia, de la pedagogía, de la educación, de la enseñanza, pero te va a dar mucho contexto histórico para que entiendas mejor el libro de Daniel. Y este es el más reciente que hemos escrito, Secretos Revelados, que fue presentado en el último concilio de la Asociación General. Es un material revisado por el doctor Ángel Manuel Rodríguez, que estuvo trabajando en el Instituto de Investigación Bíblica y que nos apoyó con la revisión de este material. Este es un libro que vas a disfrutar, porque tiene 27 capítulos ilustrados, con mapas, cuadros de información, mucha didáctica para que entiendas mejor el libro de Daniel y aproveches tu estudio. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que complementes tu estudio de la lección con estos materiales que encontrarás en tu librería Gema más cercana. Que Dios les bendiga en esta hora.